Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre, para quienes no me conocen, es María del Carmen Gutiérrez y como coordinadora de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento, es un honor darles la bienvenida al evento virtual del día de hoy, donde revisaremos diferentes perspectivas de la industria para saber cuál es el futuro de la comunicación y el entretenimiento en los próximos 5 años, para lo cual tengo el gusto de estar virtualmente acompañada de 5 maestros de nuestra institución, cada uno especialista en su área. Ellos son la maestra Raquel Guerrero Vigurri, analista de TV y plataformas de streaming, el maestro Ángel Martínez Armengol, periodista multiplataforma, el maestro Homero Viviano, productor audiovisual, el maestro Aaron Campos, productor y director de cine, y la maestra Verónica Alanís, productora y promotora de espectáculos culturales. A todos les agradezco su asistencia a esta cita. Antes de iniciar, se les informa a los asistentes que esta sesión está siendo grabada y que al permanecer conectados, otorgan su permiso a que a nombre de la universidad se pueda emplear su usuario, imagen y voz para ser compartidos en los sitios web de la Universidad de Anahuac-Jalapa para una futura consulta. Asimismo, como las redes a veces fallan y esta plataforma es muy innovadora, en caso de que se presente algún problema de inestabilidad o desconexión, les rogamos esperar hasta 20 minutos y en caso de que fuera imposible restablecer el enlace, se les avisará oportunamente la nueva fecha del evento. Muchas gracias. Ahora, si me lo permiten, me gustaría explicarles cuál será la logística de la plática del día de hoy. El objetivo es que, desde sus diferentes perspectivas, se respondan 3 preguntas principales acerca del futuro de la comunicación y la industria del entretenimiento. Cada ponente tendrá aproximadamente 2 minutos para cada intervención, claro, con una flexibilidad conveniente, de tal forma que podamos escucharlos ampliamente a todos. A todos nuestros asistentes el día de hoy, les agradeceré que dejen sus micrófonos cerrados para evitar que se vise el audio y cualquier pregunta que les surja la pueden hacer a través del espacio de chat, donde está el simbolito como de voz, para que al final de las intervenciones las puedan resolver nuestros especialistas. Iniciamos entonces. ¿Todos listos? Listos. Listos. Perfecto. La primera pregunta. Nos gustaría saber primero que nada, para cada uno de ustedes, hacia dónde va la comunicación y la industria del entretenimiento en los próximos 5 años. Si podría participar la maestra Raquel Vigurri, por favor. Híjole, pues antes que otra cosa, muchas gracias a todos los que están presentes. Para mí es un honor estar invitada en esta mesa y aunque no estoy físicamente presente, es un honor para mí estar con mis compañeros y gente que quiero y admiro mucho. Y creo que la pregunta pues es muy amplia porque eventualmente esto es una visión a corto plazo, digamos vislumbrando 5 años, pero yo creo que esto ya lo podemos ir viendo en meses, en periodos muy cortos, de lo que está pasando, principalmente con el tema de la industria, que ahora toda se está mediatizando y toda está pasando, les guste o no, digamos, algunas disciplinas haciéndolo mediante la pantalla. Entonces, yo creo que toda esta coyuntura de la pandemia ha venido a modificar algunas prácticas. Me refiero incluso sobre todo a las que tienen que ver con los espacios escénicos, con los teatrales, que no estaban tan acostumbrados y que ahora han estado aprendiendo también los lenguajes que brinda toda la cuestión de audiovisual para poder dar a conocer toda la producción que hay al respecto, y yo creo que esto da todavía un pie mucho más amplio de lo que viene, porque entonces significa que de toda la oferta que ya estaba digamos, para todos en distintas plataformas y de distintas maneras, se suman disciplinas que a lo mejor no era tan común que estuvieran en este tipo de temas, y viéndolo simplemente, digámoslo, desde la comunicación, creo que eso da una riqueza, pero ya hablándolo en cuanto al entretenimiento y la industria, yo creo que hay una vida muy larga y que también va a ser muy fascinante que las generaciones que se están o que se van a empezar a formar en estos temas también tengan muy
afilado el sentido y vayan empezando a tener un sentido más bien crítico y que no nada más su emoción se quede en todo lo que se puede producir o hacer en la práctica, sino todo lo que va a implicar también en estas generaciones la reflexión de todo esto que viene, la visión, lo que vamos a ver va a ser creo yo, poniéndolo ya un poco más en el lado de lo negativo, no sé si decirlo así, se va a ver cosas, va a ser demasiada la oferta y creo que hay que ir entendiendo también que hay que ayudar a la gente a que sepa cómo recibir estas cosas, cómo aprender a recibir todo lo que viene, además de lo que ya hay, que ya es importante, pero me parece que el futuro sigue siendo muy prometedor en cuanto a la realización, porque además exploran otras nuevas técnicas y muchas otras cosas que ahora incluso, por ejemplo, en la pandemia lo hemos visto en series como The Blacklist, ¿no? Cómo han resuelto, por ejemplo, y entonces integran lenguajes que tienen que ver con las grabaciones normales y resuelven a partir, por ejemplo, de un final animado tipo cómic. Este tipo de hibridaciones van a seguir existiendo, van a seguir apareciendo relatos de pandemia, relatos que tengan que ver con otras cosas, tienen relación con esto, y yo creo que va a ser muy interesante lo que viene, porque hay una manera de hacer testimonio de todo esto y va a ser muy importante hacerlo, pero también entender cómo va a impactar en el futuro que viene y cómo se puede leer desde el futuro, ¿no? No sé, ¿qué más? Maestro Ángel, muy bien, ¿no? Pues hay mucho, es precisamente, estamos en una época de cambio y es muy importante. Maestro Ángel Martínez Armengol, ¿tú qué opinas? Bueno, primero muchas gracias por el espacio, por abrir este espacio para comentar, para debatir eh, este tema. Raquel hablaba en futuro y bueno, es que la pregunta está así planteada, ¿no? ¿Hacia dónde va la comunicación? Yo hablaría en presente inmediato, es decir, el futuro nos ha alcanzado ya a la industria de los medios de comunicación, a la industria del entretenimiento, para explorar nuevas alternativas y nuevas posibilidades de expresión, de lenguajes, de formatos, de plataformas, por supuesto, como esta, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en los inicios del confinamiento social, ¿no? De las estrategias de distanciamiento, de confinamiento, cómo desde el arte, ¿no? Cómo desde, digamos, el teatro, ¿no? La música, se exploraban distintos recursos y posibilidades para mantenerse vigente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hubo festivales en homenaje, ¿no? A ciertos compositores que se hicieron a través de transmisiones online, así utilizando plataformas como esta, ¿no? Como este recurso que hoy tenemos o que estamos estrenando aquí en la universidad, pero otras plataformas como Zoom, como Meet, como todas estas, ¿no? Que lo que hacían era integrar por ahí pues a todos a todos los participantes, ¿no? En un solo escenario. Entonces, esas son cosas nuevas, esas son cosas que no se veían en la industria, de las que no habíamos explorado porque no había habido necesidad. Pero ahora hay esa necesidad de que la industria tiene que mantenerse vigente, tiene que mantenerse presente, aún en estas condiciones de distanciamiento, aún en estas condiciones de confinamiento, porque es una industria de la que dependen muchísimas personas, miles de personas, ¿no? Yo hace unos días hacía una reflexión respecto de cómo estará impactando esto, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, en el circuito teatral, por ejemplo, de Broadway, que depende muchísimo, o sea, la economía de toda la ciudad de Nueva York no se puede entender, ¿no? Sin la industria cultural
que está alrededor de los espectáculos, del teatro, de la música, etcétera. Entonces, esta industria ha tenido que improvisar, ha tenido que echar a mano, ¿no?, de estas plataformas y de estos recursos para mantenerse vigente. Entonces, yo creo que lo que sigue, es decir, tratando de ubicar un poco la pregunta de hacia dónde va la comunicación y el entretenimiento, es decir, es a profundizar el uso de estas herramientas, es a profundizar el uso, como dice Raquel, de experimentar estos lenguajes y de aprovechar los recursos del entorno virtual, del entorno digital, para mantener y continuar siendo vigentes, ¿no? Perfecto, gracias, maestro. Maestro Aarón Campos, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Hacia dónde va el cine, la industria del cine en estos nuevos tiempos, en estos próximos 5 años? Hola, Mari Carmen, muchas gracias. Antes que nada, pues agradecerles mucho la atención, soy un servidor y emocionado de estar con todos mis compañeros, todos los escuchas. Pues sí, mucho de lo que dicen mis compañeros es bastante cierto. Realmente el entretenimiento es uno de los expertise que tienen que ir evolucionando, y la evolución, esta evolución que de una u otra manera hemos tenido, obliga también a una evolución tecnológica que de una u otra manera muchos no la tenían y otros sí la estaban concibiendo. Efectivamente, ¿no? Este distanciamiento social obligado impulsa nuevas tecnologías que de una u otra manera abren nuevos nichos de negocio, que es la parte importante y la parte interesante también, porque en muchos lugares donde creyeron que no había un nicho de negocio, aparece. La creatividad, indudablemente, ahorita se ha detonado de una manera increíble, tecnológicamente hablando, creativamente, en esas industrias, porque de una u otra manera los productores están buscando nuevas maneras de llevar su producto, de que esos productos sean vistos. Y también se está pasando un tema bastante complicado. O sea, el cine realmente sí tiene las industrias creativas en México tienen una influencia muy grande en el Producto Interno Bruto. Estamos hablando casi de un 36% muchas veces. Entonces, el hecho de que no se esté filmando afuera, el hecho de que muchas casas no estén filmando, sí repercute mucho en la economía. Hay que recordar que los impuestos que recaba las industrias creativas, son impuestos muy buenos que ayudan a la generación, no solamente por los empleos que hay, sino estos impuestos ayudan mucho a la generación de nuevas plataformas. Quizá a lo mejor no todas del entretenimiento, pero es una industria que aporta muchísimo, aporta muchísimo. Yo como lo veo en los próximos años, yo veo el entretenimiento evolucionando, tiene que evolucionar. Si no evoluciona, no va a haber realmente un trazo fijo. Y esta evolución, en esta primera etapa, yo creo que es una evolución tecnológica más que de propuesta visual o de propuesta narrativa, porque el primer escalón o el primer bache que hay es poder hacer llegar estos productos hacia un consumidor. Yo creo que una vez pasando este primer filtro de hacer llegar estos productos, entonces sí va a haber una revolución en cuanto a las narrativas y a las propuestas visuales. Pues muy interesante, maestro, muchas gracias. Cedo ahora, por último, pero no menos importante, a la maestra Verónica Lanís, que nos acompaña para que ella nos dé la perspectiva de, bueno, hacia dónde va la comunicación y el entretenimiento para los próximos 5 años. Verónica, por favor, son todos tuyos. Muchas gracias. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues primero que todo, un agradecimiento por la invitación. Es muy grato para mí estar con los colegas, compañeros maestros y con los aquí presentes. Es una mesa muy rica, realmente es una discusión que a mí me gusta mucho porque
Bueno, voy a rápidamente, brevemente. El ámbito de los espectáculos culturales ha sido uno de los sectores más golpeados en esta cuarentena por el tema de la presencia física que requiere, ¿no? Espectáculos como conciertos, festivales, obras de teatro, danza. Eso no ha querido decir que no esté sucediendo. Lo único que está pasando es que se ha venido acelerando un proceso de digitalización. No es que acabe de empezar, ya tiene años que se empieza la discusión entre lo que es presencial y la mediación en cuanto a los espectáculos y todo lo que tiene que ver con artes escénicas. Pero definitivamente que esta situación de la pandemia aceleró este proceso, ¿no? Y no solamente lo pone de frente, sino que además pues nos presenta retos, ¿no? El reto no solamente de aprender velozmente estos nuevos lenguajes, aprender de las plataformas, sino también aprender las formas de consumo, las formas de interacción, las formas en que se vive esta experiencia mediatizada. Y esto da para mucho. A mí me gusta porque ha habido una buena cantidad de reflexiones en torno al tema en muchos ámbitos de las artes escénicas y del espectáculo. Y bueno, una de estas, respondiendo un poco a la pregunta de hacia dónde va la comunicación y la industria del entretenimiento, creo que en principio es justamente abrir los canales, digamos, ampliar las posibilidades que hay entre consumidores, entre artistas, entre productores, gestores, y esto enriquece, por supuesto, que nuestra profesión. Hay dos cosas que quiero destacar. Creo que ha tenido sus ventajas y sus desventajas, por así decirlo, esta situación de la cuarentena. Una de ellas es la amplia cantidad de productos mediatizados que ha surgido a lo largo de la cuarentena. Obras de teatro a través de las plataformas, ustedes lo han visto, ¿no? En otros países de repente la gente cantando en los balcones, haciendo poesía. Esto habla de la necesidad de crear y la necesidad de compartir a través del arte y de nuestros propios lenguajes. Y esto también nos permite entender dos cosas. Una, nos ha abierto la accesibilidad a nuevas formas de creación. Por ejemplo, en esta cuarentena tuve la oportunidad de ver clases de ballet del Ballet de Londres, de Rusia, de aquí de Isaac Hernández, cosas que probablemente sin esta situación no hubiéramos tenido acceso, porque normalmente era presencial, pues ahora ha abierto esta posibilidad de conocer lo que se hace en otras latitudes. Digamos que por el lado positivo de esta situación, hemos abierto esta comunicación no solamente a lo local, sino a lo que sucede a lo largo del mundo. Sin embargo, por otro lado, una de las cosas que pone de manifiesto también y que creo que es importante atender a la brevedad es el tema de la accesibilidad. No todos tienen la posibilidad de estar a través de una plataforma, no todos tienen el acceso, no todos tienen Wi-Fi, no todos tienen estos dispositivos por el cual podemos consumirlo, ¿no? Entonces es muy importante que esta situación nos ha puesto en la realidad una serie de dilemas, pero también oportunidades, lo comentaban los colegas, nos abre nichos de mercado, nos va a ampliar una posibilidad de formas de creación y de comunicación entre consumidores, entre sociedad y creadores y gestores culturales. Yo creo que hacia donde va la comunicación, y creo que es a una velocidad importante de digitalización, cosa que ya venía sucediendo, ahorita va a ser mucho más rápida, lo cual nos va a obligar a tener también estos filtros y tener un pensamiento, un sentido crítico de qué es lo que consumimos. Creo que ahí es la importancia de los profesionales en el ámbito del entretenimiento, de la cultura, para acompañar a los consumidores, a la sociedad, a entender esta rapidez, este consumo, esta creación mediatizada de manera más fácil o más accesible. Y finalmente quiero decir que en el tema particularmente de lo que es escénico, hay gente que dice, bueno, yo creo que la parte escénica se va a perder. Mi punto de vista es que no. Las artes escénicas vienen de siglos, muchos siglos atrás, han atravesado un montón de situaciones
adversas y no las ha detenido, al contrario, las ha enriquecido. Creo que eso no va a pasar, más bien creo que va a enriquecerse en sus lenguajes, en su forma de interactuar con los públicos y por supuesto en la democratización de las diferentes formas de contacto que podemos tener ahora con estas tecnologías. Pues muchas gracias, maestra. Ahora estás dando pie a la siguiente pregunta, que es, y haciendo un poquito una labor de adivino y de soñador, ¿cómo ven ustedes que serán las industrias de cada uno, donde cada uno participa actualmente, para el año 2025? Que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Maestra Raquel Guerrero Viuri, ¿nos comparte su opinión? Pues mira, jugándole así a la pitoniza, como fantaseando un poco, y no sé si es más bien como un deseo, pero en realidad mucho de lo que voy a decir creo que ya es algo que está pasando. Creo que la palabra que para mí, o que yo, en donde yo imagino el futuro que viene, es tomando en cuenta las colaboraciones. Creo que el sentido colaborativo está cobrando un sentido distinto. Digamos, si es entre empresas, es haciendo fusiones comerciales, pero no queriendo vivir solas, no queriendo producir solas. Me parece, por ejemplo, vemos como de repente Homero estaba comentando lo que le alcancé a escuchar, que hizo referencia a los youtubers. Los youtubers tienen estos sentidos colaborativos que me parece que se están empezando a ver ahora trasladados a otro espacio. Por ejemplo, Amazon Prime está por estrenar una serie de pequeños cortos que se hicieron de la pandemia y todos fueron hechos entre cineastas y haciendo sus colaboraciones. Entonces me parece que por ahí va a ser, y cuando me refiero es como entre cosas chiquitas o digamos entre youtubers, si lo vemos desde lo íntimo, entre gente que hace TikTok, que bien lo apuntaba la maestra Verónica, que esto ha impulsado la producción. Y en México, por ejemplo, que era un país que consumía mucho, pero generaba poca producción, digamos, amateur, esto se está volviendo mucho más amplio. Y lo pienso en otros sentidos, como por ejemplo la visibilización que se dio ahorita de industrias como la de los e-games o los juegos electrónicos, que vino a sustituir todo el tema del fútbol real, que eso es otro tema muy choncho, que para muchos estos juegos no existían o estaban en el underground. Para muchos es una industria multimillonaria que ya estaba generando gran cantidad de dinero, pero ahora está entrando a otro medio que fue la televisión. Y a eso me refiero un poco con el tema colaborativo. Yo creo que lo que viene son estas fusiones entre locales, entre mundiales, y creo que eso, ahora también hablando, incluso como lo apuntaban, entre espacios que a lo mejor no convivían tanto, no eran tan afines como teatro o como artes escénicas y medios televisivos que de pronto están pero no están, que conviven pero no tanto. Y yo creo que ahí se va. Me parece que a mí la palabra con la que siento comodidad de vislumbrar el futuro de los medios de comunicación es el tema colaborativo. Creo que por ahí tenemos una riqueza muy, muy amplia. Maestro Ángel, ¿usted qué opina al respecto? ¿Para dónde va el periodismo multiplataforma? Sí, claro. Bueno, un poco retomando lo que está diciendo Raquel, justamente, el periodismo hoy en día que se hace a través de distintos soportes, a través de distintas plataformas, ¿no? Aunque muchos ya le dan acta de defunción, pero todavía subsiste el periodismo impreso, el periodismo multimedia, ¿no? El periodismo que se hace a través de diferentes componentes en video, en podcast, en audios, a través de gráficos, infografías, etcétera, que tiene su mejor expresión, por supuesto, en las plataformas digitales, apunta hacia un nivel colaborativo muy amplio. De hecho, algo que ha servido mucho, experiencias muy importantes que se vivieron en el pasado reciente, como por ejemplo todo el tema de Wikileaks, ¿no? O todo el tema de los Panama Papers, lo que hicieron fue un poco preparar al periodismo digital, digamos, de nuestros días, para enfrentar
un fenómeno como el de esta pandemia, justamente, como el de esta emergencia de salud pública mundial, a través de redes de colaboración. Hay distintas organizaciones de periodistas, periodistas independientes, muchos de ellos, pero también periodistas que trabajan en importantes industrias mediáticas en multimedia, ¿no? Es decir, en grandes empresas, en grandes corporativos, que han establecido redes de comunicación, que han establecido redes de colaboración para, por ejemplo, interpretar los datos, verificar la información, que es un elemento, yo diría, central, toral, hoy en día para el periodismo. El hecho de verificar las fuentes, ¿no? Se ha vuelto una exigencia cotidiana, sobre todo en un entorno donde fluyen muchísimas informaciones, donde fluyen muchísimas noticias que no están verificadas o que no están del todo comprobadas. Hay una preocupación muy real en estos meses de la pandemia para, por ejemplo, dar a conocer noticias que sean efectivamente verificadas de fuentes confiables, porque evidentemente en un entorno como este surgen muchísimas voces, muchas de ellas con otro tipo de intereses, con otro tipo digamos, de objetivos que no sean puramente los informativos, sino que buscan a través de la difusión de ciertos rumores, de ciertas informaciones que no son del todo falsas, pero que no son tampoco verdaderas, buscan, vamos a poner así muy coloquiales, llevar agua a su molino, ¿no? Imagínense ustedes que ahorita aparezca una publicación que se llame vidasaludable.com, ¿no? En la que un grupo de expertos científicos den a conocer los resultados de una investigación que han hecho y que han descubierto que el medicamento X, ¿no? Es buenísimo y sirve muy bien para prevenir la infección por COVID, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que seguramente la industria farmacéutica que está detrás de ese medicamento se va a hacer multimillonaria, ¿sí? De por sí es la industria menos afectada en este proceso. La industria farmacéutica, la industria de la salud, esa no ha perdido, esa sigue vendiendo, esa sigue ganando, esa sigue haciendo negocio con esta pandemia. Pues imagínense una información así, ¿no? Lo que representa en dinero, lo que representa, ¿no? En ventas. Entonces, los periodistas estamos obligados a ser muy cuidadosos. Los periodistas estamos obligados a verificar muy bien estas fuentes, ¿no? O por el otro lado, información que salga en el sentido de que, cuidado, no hagas tal cosa porque eso te condiciona, ¿no? Para padecer la enfermedad, para padecer la COVID, ¿no? Y eso tiene también impactos. Entonces, uno de manera aislada, ¿no? Ya no funciona. El periodismo hoy en día ya no funciona de manera aislada. El periodismo funciona en red y funciona a través de estas estrategias de colaboración, no solamente en lo local, sino a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel global, ¿no? Porque tú tienes que estar al tanto de lo que están haciendo periodistas en China, de lo que están haciendo periodistas en Francia, de lo que están haciendo periodistas en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera. Es decir, o en Medio Oriente, que en este momento, por cierto, está en una cresta de la epidemia, o en África, ¿no? Que están en estos momentos en procesos de crecimiento de la epidemia. Entonces, ¿cómo veo yo? ¿Qué va a pasar de aquí a 2025? Pues lo que está pasando ya, ¿no? Es decir, los periodistas están obligados a ser más rigurosos con sus fuentes, a verificar los datos, a aprender incluso cosas nuevas que muchos a lo mejor de mi generación nos resistimos a aprender, estadística inferencial, estadística correlacional, manejo de datos, ¿no? Sí, matemáticas básicas para periodistas, habrá que abordarlas, ¿no? Porque eso es lo que viene, manejo de datos, manejo de grandes volúmenes de información que circulan por diversas plataformas, ¿no? Por lo digital, pero también por lo local, ¿no? Y que tú tienes que ser capaz de interpretarlo para poderlo presentar a tus audiencias.
Definitivamente, maestro. Pues muchas gracias, el maestro Aarón Campos. ¿Qué opinas desde tu trinchera? El cine, mucho tiene que cambiar, pero velozmente, ¿no? ¿Cómo la ves? Creo que está teniendo un poco de problemas de conexión. Sí, maestro Aarón, ¿escuchas cómo ves tú que estará la industria del cine en 25 años? Hola, hola, ¿ya sí se oye bien? Sí, bien. Bueno, el cine, como todas las industrias que están evolucionando, no es una excepción. Una de las cosas que yo sí veo en cuanto a las industrias cinematográficas es que se van a encarecer más, ¿no? Si de por sí es caro hacer cine, se van a encarecer más. Los protocolos actuales de COVID y la incrementación de seguros por el mismo obligan a una bolsa mayor. Y aunque hay una demanda de bibliotecas ahorita por parte de streamings, esta demanda no quiere decir que uno puede producir más barato. Yo creo que sí se va a encarecer mucho la producción en cuanto a manufactura, pero también es un gran nicho de oportunidad para nuevas propuestas. Yo creo que este mismo encarecimiento, y lo estamos viendo ahorita, hay muchas propuestas que involucran dos actores nada más, un actor, una sola locación, y yo creo que ese tipo de propuestas visuales y narrativas van a tener mucha fuerza en los próximos años, precisamente porque no hay capital para poder estar afrontando una producción. O sea, México, pues México, una película promedio, así, mediano caché, está costando 30 millones de pesos, ¿no? Y mucha gente dice, es que está muy caro, puedes producir por menos. Y efectivamente, sí se podría producir por menos. El tema es que la gente que te renta el equipo, pues no se va por menos, y los actores no cobran por menos, y los derechos de autor tienen un precio establecido. Entonces, esto de una u otra manera yo creo que sí nos va a empujar a despertar creativamente, y también nos puede ayudar mucho a tener esas nuevas propuestas, ¿no? En la cual tengamos poca gente, una sola locación. De por sí, ya con el protocolo COVID, que México aún no lo tiene, en industrias creativas, Estados Unidos ya, al parecer creo que ya tienen un poco más legible, ya no puedes, esas producciones donde teníamos 100 personas de crew, ya van a desaparecer, ¿no? Porque estamos hablando que ahorita por seguro y por ley, o sea, los seguros y por ley vas a tener un cruz de 50 personas, ¿no? Y si antes tú filmabas 6 páginas diarias, pues lo más seguro es que filmes ahora 2 páginas diarias o una página y media. ¿Por qué? Porque entre corte y corte tienes que sanitizar todo, y los caterings van a tener un gran cambio. Estas bufeteras que conocíamos antes, pues muchas van a cambiar, no va a ser box lunch. De hecho, la Comisión Fílmica de Los Ángeles ya prohibió bufeteras en los sets. Entonces, yo creo que todo esto va a ayudar a que estas propuestas visuales, estas propuestas narrativas de 2, 3 personas sean mucho más fuertes, y estas películas de las que estamos acostumbrados, donde veíamos cientos de extras, entonces sí van a empezar a escasear. Y en términos de distribución, pues bueno, desgraciadamente la audiencia es muy difícil de controlar. La audiencia le gusta algo y está en boga y lo toma, y al día siguiente ya no le puede gustar. Entonces, yo creo mucho que el cine para el 2025, su evolución no obedece más a temas económicos y a temas de presentación de nuevas propuestas visuales y narrativas. Dijimos, maestra Verónica, si nos acompaña, por favor, con su opinión, mientras el maestro Homero se puede reconectar, por favor. Claro que sí, maestra. Bueno, ¿hacia dónde va o cómo va a ser la industria en el año 2025? Creo que es muy pronto, en realidad 5 años para una pandemia como la que estamos viviendo es poco, o sea, no va a haber un cambio
radical porque, bueno, nuestro sector es muy amplio, afortunadamente, hay, digamos, estimula también parte del desarrollo económico. Eso es, yo creo que algo que tiene que voltear a verse hacia la industria del entretenimiento y la industria cultural. Sin embargo, algunas estadísticas dicen que la recuperación económica puede tardar entre 5 a 10 años en cuanto a diferentes sectores. Creo que algo que es fundamental también en cuanto a la industria cultural es justamente su capacidad de estimular el desarrollo en otros sectores. Es decir, sabemos que ahorita el turismo está detenido, sabemos que parte de los espacios o de las interacciones con otros sectores económicos como el restaurantero, como el hotelero, etcétera, pues obviamente no hay actividad. Entonces, creo que fundamentalmente lo que va a suceder en este tiempo va a ser una suerte de innovación y de adaptabilidad que nos va a permitir encontrar otros nuevos vínculos con el desarrollo económico sobre todo. Me parece que una de las características también de este sector, la industria cultural, es que las comunidades son, justamente como lo decía la maestra Raquel, la comunidad se va a voltear a ver a sí misma, va a haber una necesidad de vinculación más fuerte, lo está habiendo ya, las comunidades están colaborando entre ellas. En el caso de las artes escénicas lo he visto en nuestra región, ha sido bastante importante en la estimulación en este caso, sobrevivir a esta pandemia, siendo que no hay actividad, ¿no? Y en ese sentido, creo que parte de lo que va a suceder es una mirada hacia el interior, o sea, el desarrollo de nuestra industria en nuestras localidades, en nuestra región, en nuestro país, y eso puede fortalecer la producción a bajo costo de una calidad importante, ¿no? Entonces, en nuestra región, una de las vocaciones económicas es justamente la industria cultural. Creo que es una actividad que en nuestra región es importante, y lo que está sucediendo es justamente el fortalecimiento del sector, el apoyo para el desarrollo de nuevos proyectos, nuevos productos ante la contingencia. Entonces, creo que no va a haber un cambio radical. En donde sí creo que lo va a haber es justamente en la capacidad que tiene este sector en entender los nuevos lenguajes. Está habiendo una necesidad de aprender y de mediar, digamos, a través de las diferentes plataformas, y eso creo que va a ser básicamente lo que va a suceder en estos 5 años. También creo que en el caso, por ejemplo, de lo que corresponde a artes escénicas, festivales, conciertos, va a empezar a suceder a baja escala, como ya lo está haciendo en otros países. Ya se recuperaron o ya se reanudaron algunos de los conciertos con sus debidas características pandémicas, ¿no? O sea, la sana distancia, ciertas características. Obviamente no va a haber un crecimiento económico, pero sí va a haber una recuperación lenta durante estos 5 años próximos, 5 o 10 años. Es en ese sentido que creo que es muy importante la capacidad no solo creadora o creativa del sector, sino sobre todo de adaptabilidad, flexibilización y innovación sobre todo, ¿no? Que podamos tener esta capacidad resiliente y de innovación para estructurarnos como sector también económico, no solamente en cuanto a la actividad, ¿no? Muchas gracias, maestra Verónica. Ya tenemos de regreso también por aquí al maestro Homero. Espero que te podamos escuchar mejor. Homero, si nos compartes tu punto de vista de la industria audiovisual para de aquí a 5 años, que hay mucho que decir con aquello de las producciones multiplataformas. Bueno, entonces rápido, retomo, por fin después de tanto problema. Les decía que seguiremos con el asunto de la curva tecnológica para la producción audiovisual. En este caso, nuestra tecnología es mucho más asequible y no es tan complicada como la cinematográfica. Si yo me regresara 5 años atrás y me preguntaran cómo vería la producción audiovisual en 5 años, tal vez hubiera pensado muy similar, que seguimos la curva tecnológica, pero también creo que quienes participamos en la formación de profesionales debemos sentar bases muy sólidas, porque si bien la tecnología es muy accesible y tenemos oportunidad de, digamos, de hacer más cosas, porque tenemos más cosas a la mano,
pues vamos a tener, híjoles, no quiero denostar a nadie, pero vamos a tener a muchos tontos con iniciativa, como dice un popular dicho. Entonces, quienes nos dedicamos formalmente a esto y profesionalmente a esto, considero que es muy importante formar profesionales capacitados, con experiencia, con muchos errores para aprender, para poder seguir en este camino. En la universidad hay una materia que a mí me gusta mucho y que ya tuve la oportunidad de dar, que fue la materia de televisión multipantallas, que es precisamente el diseño y producción de formatos audiovisuales para estos nuevos medios y para estas nuevas plataformas, cada una con su particularidad, cada una con su comportamiento natural, cada una con diferentes, ¿cómo les diré? Con diferentes naturalezas. Entonces, yo más bien creo que no habrá algún cambio radical en 5 años, tal vez en 20, en 15, pero en 5 años yo creo que vamos a seguir todavía consolidando lo que está sucediendo hoy. Y lo que sí necesitamos es que los estudiantes que formamos tengan más herramientas, más referentes, bases muy sólidas, experiencia, como dice Ángel, que aprendan a identificar información valiosa, porque esa es otra. Compartimos cabezas y no leemos una nota. Eso es cierto, en redes es muy común. La gente no lee la nota, lee la cabeza y con eso se informa. Es muy complicado. Creo que sí tenemos que formar profesionales que ayuden a nuevas estructuras narrativas, que logren compartir con mayor eficiencia la información, tanto visual como, bueno, vamos a poner así, como tanto de forma como de fondo en el medio adecuado. Y creo que el futuro no será tan drástico en 5 años si tenemos buenos profesionales, buenos profesionistas, y tenemos gente que tenga además capacidad para adaptarse, porque a mí me ha tocado vivir una realidad muy curiosa tecnológicamente hablando. Llegué a hacer televisión a un lugar donde estaba en una etapa en la televisión análoga, me tocó la transición a la televisión digital terrestre, la consolidación y después a las redes sociales, y creo que lo que hace falta es no vivir de viejas glorias, sino vivir la realidad, adaptarse al ambiente y generar productos de calidad. ¿Cómo se generan productos de calidad? Con profesionales bien formados, ¿no? Entonces, sí, a 5 años no lo veo tan complicado, no veo tan drástico el cambio, pero sí necesitamos producir profesionales que tengan bases bien sólidas. No, pues muchas gracias, maestro, y qué bueno que te escuchamos. Me estás dando pie para la última pregunta. Me gustaría conocer sus puntos de vista, que es, ¿qué tiene que tener ese profesional, el que va a salir dentro de 5 años, el que va a iniciar su profesión, su desempeño profesional dentro de 5 años? ¿Qué habilidades deberá contar? Seguramente serán diferentes a las que nosotros tuvimos cuando salimos de la licenciatura, pero ¿hacia dónde debemos de llevarlos? Pues retomo mucho de lo que acaba de decir el querido maestro Homero, porque efectivamente creo que las bases sólidas son las fundamentales, y en lo que a mí me toca, creo que las bases también tienen que ser de profesionistas que sepan realizar y vislumbrar lo que viene, pero también lo que fue. Es decir, si bien es cierto que nuestra discusión está girando en torno a cómo la tecnología, y particularmente un evento como la pandemia, ha venido a cambiar algunas situaciones en cuanto a las producciones, a modificar económicamente, como lo decía el maestro Aarón, todo el tema de cómo se van a dar las producciones, y como lo decía bien la maestra Verónica, cómo va a ir cambiando. Lo cierto es que no hay nada nuevo, y creo que eso es también algo importantísimo que los alumnos y las personas que se formen en esto lo deben de saber, que si bien estamos viendo nuevos fenómenos, hay muchas cosas que no lo son. Es decir, y poniendo un ejemplo muy burdo, cuando la televisión empezó, digamos, la ficción a mirarse desde la televisión,
eran teleteatros, es decir, el teatro en televisión existió desde el principio, pero el elemento es que como no existían las cámaras de televisión, eran con cámaras cinematográficas y estaban retomando formatos de la radio. Entonces, hay fenómenos que han existido así desde siempre. Nos hemos hibridado desde que los medios surgen como tales. Esto ha sido un sentido de hibridación. Y una de las cosas que decía el maestro Aarón, que me llamó mucho la atención, es que a lo mejor no va a haber con todo esto cambios radicales en cuanto a nuevas narrativas, porque seguramente no hay nada nuevo que inventar, pero lo que sí creo, y ahí es donde me parece que los chicos que se formen estos años deben de tener muy claro el sentido de entender que quizás lo que están retomando, por ejemplo, los youtubers, que ahora todos hemos tenido que aprender estas dinámicas de mirar a la cámara, de autoproducirnos en entornos donde se vea, pero no se vea el librero, pero que quede mejor y un monito. Pero eso tampoco es nuevo, es decir, que nada de esto es nuevo, pero que todo se ha tenido que adaptar y que muchas de las cosas que así en estos relatos tan íntimos que ahora se han estado contando, incluso que ya están en la televisión, gente que sabemos que a lo mejor de acá está muy arregladita, pero abajo trae la pijama o algo así, y que cada vez se hace más evidente que algunos patrones de glamour se están quitando. Creo que es muy importante que los chicos sepan históricamente que esto ya existía, que estas formas de entretenimiento solo están siendo resultado de historias que si bien no se reciclan, por lo menos sí se están moviendo en dinámicas muy similares, pero que lo importante de esta época es saber cómo nos adaptamos, así como se adaptaron las otras generaciones y subieron el brinco. Y entonces, ¿para qué queremos gente formada aquí? Para que si bien se involucren en la realización, también se involucren en la reflexión. Y es muy importante que seamos los comunicólogos los que reflexionemos los temas de los medios, quizás con la ayuda y el apoyo y el soporte de sociólogos, antropólogos, porque, insisto, estamos en un tema colaborativo, pero es súper importante, hablándolo incluso en el ámbito de la investigación, que seamos los comunicólogos formados, los que a partir de esta formación sepamos hacer, pero también reflexionar e interpretar lo que vamos a estar viviendo. Amén. Ah, gracias. Perdimos a la maestra, no la oigo. Ahora perdimos a Mari Carmen. Ah, no, ya está. Aquí estoy. Es que mi conexión también es bastante mala. También voy a cambiar de proveedor. Según la MIPSI, somos uno de los países con los peores servicios de datos en el mundo, ¿eh? No lo dudo. No hay empresa que se lo dé. Yo en lo que va la pandemia me he cambiado 2 veces de proveedor y eso yo creo que, aunque no es el tema directamente de la mesa, pero es bien importante, porque estamos generando contenidos, ahorita nos estamos comunicando en muchos sentidos a través del internet y no tenemos un ancho suficiente para que pueda salir toda la comunicación. Digo, hay alguna casa donde los hijos están tomando la clase, los papás están haciendo teletrabajo, uno trata de tener una videoconferencia, etcétera, es a veces imposible, o te desconectas el video, desconectas el audio, o definitivamente, pues, vaya, mejor que te pasen la minuta. Pero bueno, continuamos con el tema. Maestro Ángel Martínez Armengol, tú que eres particularmente exigente, ¿cómo deben de ser esos? Sí, porque yo te conozco de hace muchos años, no digamos cuántos porque van a empezar a hacer cuentas, pero ¿qué características tienen que tener esos profesionistas que se están formando ahorita o los que van a empezar a formarse ahora? Claro, esa fama que tengo. Siempre les digo a mis alumnos cuando empiezo un semestre, el día del encuadre es, mi nombre es Ángel Martínez, voy a ser su profesor. Todo lo que hayan escuchado acerca de mí es cierto y es peor.
Entonces, siempre están advertidos así. Bueno, a ver, yo creo que nuestro trabajo desde la universidad tiene que ir encaminado a formar futuros profesionales de la comunicación y del entretenimiento que tengan, como ya apuntaba Raquel, las mismas bases de toda la vida. Y algo que también yo les insisto a mis alumnos mucho, y creo que aquí hay varios de ellos, así que no me van a dejar mentir, es que un futuro comunicólogo tiene que ser una persona que debe de tener el gusto, no la obligación, no la formación, debe de traer eso de manera innata, el gusto por hacer dos actividades básicas. Dos actividades que nos enseñan desde la educación elemental. Leer y escribir. Leer mucho, escribir mucho. Leer mucho y escribir mucho. Porque ahí está la clave. Dicen que decía Gabriel García Márquez que bastaba con leer la Ilíada y la Odisea para entender toda la literatura universal. Toda, ¿no? Que bastaba con revisar la obra de Homero y que ahí estaba todo. Todas las tramas, todas las historias, todos los argumentos. Por supuesto, el Gabo era bastante exagerado en ese sentido, ¿no? Pero su punto era el siguiente, o lo podemos reducir a lo siguiente, ¿no? Lo que debemos de hacer es reforzar nuestras capacidades para poder entender lo básico, lo elemental que nos ayude a comunicar. Un buen comunicólogo, un buen profesional del entretenimiento, un buen productor, un buen director, ¿no? Un buen guionista, tiene que ser capaz de construir nuevas historias a partir de la realidad, a partir de lo que observa, a partir de lo que ve, ¿no? En los últimos días y hasta el año pasado, yo tenía un espacio de colaboración con mi querida Raquel y cada semana debatíamos acerca de nuevas series, por ejemplo, de nuevos formatos, de nuevas plataformas, ¿no? Yo soy particularmente escéptico a las novedades, pero admito que estos nuevos formatos, los youtuberos, los estanduperos y todas estas cosas, tienen su chiste. No es nada más ponerse ahí y ya, no es creer que es fácil, no es creer que una aplicación te va a resolver lo esencial, que es la creatividad, ¿no? Para hacer historias hay que aprender historias, hay que leer historias, ¿no? Yo lo comentaba en casa un poco esto, ¿no? Como los guionistas, ¿no? Los creadores de las historias tienen que retomar elementos de la realidad, ¿no? De las historias previas para construir nuevas historias. Ahí está el caso ahora en Netflix de series como el caso de La Niña Paulette, o el año pasado el caso de Colosio, ¿no? O, etcétera, o vaya, House of Cards no es otra cosa más que una recreación exagerada quizá, ¿no? O llevada al límite del melodrama de la política norteamericana, que es descarnada, que es sucia, que es grotesca, que es todo eso y más, ¿no? Pero eso está en la capacidad creativa del guionista, está en la capacidad creativa del director, y para llegar a eso, pues tienes que partir de volver a lo básico, ¿no? De aprender a leer muy bien, de ser capaz de escribir muy bien y de ser capaz de crear y recrear nuevas historias. Entonces, para resumirlo, así muy sencillo, ¿no? El día que en TikTok me recreen el Quijote de la Mancha, ese día voy a creer en TikTok. Pues no les des ideas, porque algunos sí estarán así como muy cerca de hacerlo. O por Hombre, lo menos sería magnífico, ¿no? O sea, imagínate una representación del Quijote en videos cortos. Sería magnífico, sería magnífico. Ya saben. Quiero verlo. Sí, ya saben, chicos, muchos que tenemos aquí empiezan a tener sus espacios en TikTok y
algunos ya en YouTube, etcétera, pues ahí es una excelente idea. Y si lo logran, invitan por favor al maestro Ángel para que le dé el visto bueno, porque sí sería un excelente reto. Maestro Arón, anda por ahí, ¿usted cómo ve? ¿Cómo debe formarse el cineasta que se está formando el día de hoy? Donde las cámaras cada día pierden la diferencia entre lo que es el video y la cámara de cine, y como por ahí retomaban, hay mucha gente que tiene la iniciativa y que cree que puede hacerlo, pero no es tan fácil. ¿Cuáles son las características de ese profesional del cine de por lo menos el 2025? Nuestro error. Creo que se nos desconectó. Si no, seguimos con el maestro Homero, que ya lo vimos que ahora sí ya se conecta bien, lo escuchamos padrísimo en lo que el maestro... Ya lo escuchan bien y ya me ven bien. Híjoles, está muy bueno lo que dice Ángel del TikTok. Yo también soy un poco escéptico de las novedades, como dice Ángel, sobre todo porque, como apuntaba Ángel en un principio, hace falta leer y escribir. Uno de los problemas que tienen los chicos hoy en día, y es algo que debemos enfrentar nosotros quienes nos dedicamos también a aportarle un poco a los estudiantes y a quienes se están formando, es fomentar la lectura y la escritura. En otros espacios estudiantiles donde también doy clase, cuando trabajan, por ejemplo, en su tesis, la primera pregunta es ¿que cómo empiezo? No sé cómo empezar. Pues no sabes cómo empezar porque no has leído y porque pues, no puedes comenzar a escribir. Entonces, creo que sí hay que ser un poco incisivos en ese asunto. A mí me gusta dejar lecturas contextuales, de repente los chicos, siempre dejo en uno de mis cursos el manual de, no es el manual, la morfología del cuento de Vladimir Prop para identificar estructuras narrativas, ¿no? Hay que saber, ¿no? Que vemos la misma historia mil y un veces también, que debemos tener habilidades también, nosotros quienes nos formamos o quienes se están formando, hoy en día habilidades de síntesis, una capacidad de síntesis endemoniada, hay que jugar con haikus. ¿Por qué? Porque cada vez es menos tiempo el que requerimos para decir algo, para dar un mensaje, para comprender algo. Debemos leer mucho de semiótica, debemos leer mucho de significados, de sentidos. ¿Por qué? Porque alguna vez un maestro me decía, es que ustedes los comunicólogos son profesionales, son intérpretes, y es cierto en algún sentido, ¿no? Entonces, si no tenemos suficientes referentes para interpretar nuestra realidad, nuestro contexto, de dónde venimos, de dónde viene lo que estamos viendo, a dónde va lo que estamos haciendo, no vamos a tener tampoco mucha capacidad para poder generar nuevas, pues no nuevas estructuras narrativas, sino nuevas maneras de contar las cosas, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, el contexto informativo. Me ha tocado participar brevemente en la realización y producción de noticieros, pero es muy complicado. La gente que se dedica a hacer notas, yo veo que tiene vacíos de conocimiento y no pueden escribir. Entonces, ¿qué haces? Copias una nota, la revuelcan, como se dice en el argot periodístico, y siempre utilizan las mismas muletillas porque tenemos un léxico de este tamaño. Entonces, los comunicólogos, ¿qué nos pasa? Pues tampoco sabemos decir muchas cosas porque no leemos, porque tenemos pocos referentes, y cuando hablamos lo que nos falta es léxico, lo que nos falta es narrativa visual, no tenemos sentido de la composición, sentido estético, porque no escuchamos música, no leemos, no vemos arte, no nos empapamos, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, lo que les digo a los estudiantes es que lo que ustedes traigan en su marco referencial se va a ver más adelante reflejado en su quehacer profesional. Si ustedes tienen un referencial pequeño, no es que sea bueno, no es que sea malo, es lo que tienen, pues va a ser pequeño lo que hagan. Entonces, mientras más tengan, más se echen, más consuman, van a poder interpretar muchas veces las realidades. Y, por ejemplo, hablaba últimamente con algunos alumnos sobre la película esta del Joker que tanta ámpula generó, y hace poco hablaba de Ya no estás aquí y de los famosos Parásitos que tantos premios ganó. Yo les decía, oigan, discúlpenme, pero es que Parásitos es una historia que yo he visto en las telenovelas mexicanas durante muchos años. Perdón, pero ya lo vi en Teresa, ya lo vi en Rubí, ya lo vi en Esmeralda. Perdón, pero pues así es. Lo que es cierto es técnicamente impecable, es pulcra, o sea, está muy bien compuesta, pero pues es una historia que a mí no me asombra tanto, ¿no? Pero es que, maestro, está muy nueva. Pues sí, estará nueva y todo, pero pues tampoco es maravillosa, o sea, técnicamente está increíble, ¿no?
Y hablábamos ahora también hace poco de la película esta, Ya no estoy aquí, y cuenta una historia muy compleja en términos muy simples de una realidad, ¿no? Entonces, creo que nosotros los comunicólogos y a quienes estamos formando comunicólogos debemos hundirlos en la lectura, debemos hundirlos en escuchar música, deben tener capacidad propia de discernir, diferenciar, escoger, ver. Vamos, Verónica, no hace mucho estaba viendo, por ejemplo, que han pasado muchas obras de teatro en internet, en YouTube. Acabo de ver El fantasma de la ópera, de Andrew Lloyd Webber, acabo de ver Peter Pan, acabo de ver el Stavas Snow Show, se está abriendo el Circo del Sol, se están abriendo nuevas narrativas que son escénicas, pero que están producidas para otro medio, que se tienen que ver en otro medio, porque no hay oportunidad de estar ahí. Y hay un esquema que ojalá y se abra un poco más, como si fuera un pay-per-view en lo que tenemos oportunidad de presenciar físicamente. Ahora hay una fundación para poderle soltar una lana y echarle la mano a los actores que no tienen chamba. Entonces tú ves un espectáculo, donas una lana y está 24, 48 horas, dependiendo de los derechos del continente, ¿no? Entonces, híjoles, nosotros, los que formamos comunicólogos y quienes se forman comunicólogos, si no vemos la realidad, si no estamos en la jugada, no tenemos manera, ¿no? Entonces, híjoles, yo sé que todos, conozco a Ángel, conozco a Raquel, a Verónica la vengo conociendo, pero ven, conozco a Aaron, conozco a Mari Carmen, y creo que estamos todos echándole ganas dentro de nuestra posibilidad de trinchera para formar cada vez profesionales y no profesionistas, porque profesionistas hay cada año, profesionales hay bien poquitos. Entonces, hay que seguir abonando, hay que seguir siendo incisivos, hay que entrarle las cosas a la antigüita que los chamacos hoy desprecian, hay cosas que se tienen que seguir dando. Entonces, creo en bases sólidas, creo mucho en la lectura, creo mucho en el contexto y en la formación de estos profesionales. Entonces, ¿cuáles son las habilidades? Con que tengan lectura y escritura, comprensión, ya, la armaron. Lo que sigue es iniciativa y hambre de conocimiento. Gracias. Gracias a ti, maestro. Maravilloso. Coincido con el aplauso virtual. Porque hay que llenarnos, no tan solo los que están formándose, sino también nosotros para poderles dar más literatura, para poderles dar más cosas interesantes que ver y formar una opinión. Paréntesis, conocimiento que no se comparte, conocimiento que no sirve. De nada sirve que seamos envidiosos con lo que sabemos. Es que yo me lo gané con muchos años de experiencia. Pues sí, maestro, pero estás en un área en la que tienes que compartir lo que sabes. Y creo que por ahí, yo creo que todos abonamos en nuestra posibilidad. Así es, así es. Por eso es que me siento halagada de estar rodeada de gente como ustedes que de verdad se esmeran para compartirlo. Me estaba diciendo el maestro Aarón, está conectado, nada más que por acá le doy la palabra, por favor, allá desde el cine. ¿Qué tenemos? ¿Cómo ves a los profesionales del cine en unos 5 años de mínimo? ¿Qué necesitan aprender ahora, aparte de todo lo que ya han dicho mis compañeros maestros? Pues, como decía, es una pregunta muy bonita. Yo coincido mucho con todos mis compañeros. Efectivamente, las herramientas de lectura y de escritura son fundamentales. Habría también que ser un poquito también, pues muy abiertos, porque cada área es muy diferente. Hablando del cine, el cine es un universo, ¿no? Es un universo. Desgraciadamente luego nos quedamos con la idea de actuar, dirigir o escribir, ¿no? Y realmente es muy amplio, muy amplio. Yo creo que uno de los problemas que tiene la industria cinematográfica y que poco a poco se ha ido quitando es la falta de conocimiento, estos grandes gaps que hay de conocimiento en el que yo creo cómo se hace y así se hace. Y yo creo que ahí los futuros profesionistas sí deben de estar muy, muy atentos en cuanto a qué es lo que quieren hacer y sí enfocarse un poquito en esa área y hacer a un lado pues estas falacias del espantapájaro, ¿no? Donde todos podemos hacer de todo. Por lo menos en la industria que a mí me compete, o sea, todo tiene un tope, o sea, no hay una persona que pueda hacer de todo a la vez, ¿no? Tendrá conocimiento de todo, lo cual es muy bueno y lo enriquece mucho, pero también hay una parte de incluir
a compañeros que sepan escribir. O sea, yo puedo generar una historia, pero bueno, en algún momento alguien que me la dice, yo sabré algo de foto, pero no voy a poner a fotografiar algo. Eso, y yo creo que una de las habilidades que podría tener, que debería tener el profesionista en la actualidad y en el futuro, creo que tiene que ver mucho con su conocimiento propio de ser humano. Cuáles son sus alcances, cuáles son sus fortalezas, y en la medida y yo creo mucho en eso, yo creo que en la medida que logremos tener una balanza entre conocimiento y ser un ser humano, por decir así decirlo, bueno, o sea, en esas características, creo que podemos avanzar mucho. Yo he tenido la oportunidad de conocer a gente que están en los pináculos más altos, y son las personas más humildes que puedan haber, son las personas más tranquilas que puedan haber. Y también he tenido la oportunidad de conocer a gente que pues nadie la conoce y son realmente terribles, ¿no? Entonces, aunque suene chistoso, aunque digan, ay, no, a lo mejor eso no tiene mucho que ver, pero sí tiene mucho que ver en un futuro, porque en la medida que tú te presentas como ser humano, yo creo que es en la medida en la cual también te has presentado tus habilidades. El conocimiento es fundamental, la creatividad se detona a través de la lectura, ¿sí? Las narrativas se detonan a través de la escritura, y el conocimiento propio creo que es una de los pasos fundamentales para que entonces estos futuros profesionistas, de la mano, por supuesto, con el profesor o con la persona en turno, puedan entonces trazar una línea hacia donde quiere llegar. Y sí, yo también coincido mucho con mis compañeros de que mucha chamba es de nosotros, ¿no? A veces nosotros no logramos como que encontrar bien el engranaje. Cuando lo encontramos ya acabó el semestre, ¿no? Pero es encontrar muy bien ese engranaje de ver qué es lo que tenemos enfrente, cuáles son las necesidades y qué es lo que pasa. Me ha pasado muchas veces que a lo mejor hay 4 o 5 que están hambrientos de conocimiento y que están ahí, pero hay 25 que no quieren, ¿no? Entonces, esta balanza es bien difícil de sobrellevar. Y en conclusión, yo creo que mucho de las habilidades o lo que el profesionista en el 2025 debe tener, creo que a diferencia de los avances tecnológicos y estar actualizado, creo que la esencia fundamental es la misma y debe ser la misma. Gracias. Hombre, muchísimas gracias a ti, maestro, y pues de nuevo, no ser menos importante, ahora sí mezclé damas y caballeros también para que no me digan que primero las damas y demás. Verónica, maestra Verónica Lanís, ¿tú qué opinas acerca de las artes escénicas? ¿Qué habilidades debe de ser el promotor, el organizador de eventos teatrales, escénicos, culturales, el futuro próximo? Sí, pues yo coincido plenamente con los compañeros. Todo lo que han comentado es fundamental para el desarrollo de esta profesión, esta carrera. Y bueno, como productora puedo decir que necesitamos convicción y mucho amor por la carrera. En realidad necesita no solo ganas de hacerlo, sino compromiso al hacerlo. Y bueno, coincido. Creo que lo que ahora más se requiere no solamente es en el aspecto técnico, obviamente la parte técnica es fundamental, pero creo que fundamentalmente en cuanto a habilidades, creo que los profesionales de esta área tienen que tener una gran sensibilidad para abrir sus conocimientos, para ampliar sus experiencias, no quedarse con una sola forma de ver las cosas o tener un conocimiento reducido. La cultura y en este caso lo que es toda la industria cultural y la industria de la comunicación requiere amplitud de conocimiento y solo se logra a través de la experiencia, buscar experiencias, obviamente leyendo, por supuesto que escribiendo. Casi todos mis alumnos leen, pero no pueden escribir, se detienen en la escritura. Y creo que tiene que ver con el encontrar su propia voz y decirla, sentir la seguridad, el autoconocimiento de decir que lo que están proponiendo también vale la pena, ¿no? Vale el sentido de trabajar.
También considero que requiere ser un profesional colaborativo. La gente que nos dedicamos a producción no somos todólogos, ya lo decía el maestro Aarón, no somos todólogos, necesitamos saber trabajar en comunidad, profesionalizarnos en nuestras áreas, pero también tener una visión que englobe el conocimiento de todo el sector, de toda la, digamos, la dinámica cultural, y eso necesita flexibilidad en nuestra forma de pensar y de trabajar. Al mismo tiempo, creo que va a ser fundamental ser resilientes, pensarse en, alguien por ahí dice, hay que enamorarse de los problemas y de los retos que requiere esta profesión, y enamorarse significa estar en constante desarrollo, o sea, no basta la carrera, no basta la formación, digamos, dentro de las aulas, requiere mucha autodidacta, ¿no? Ser muy autodidactas en buscar experiencias, conocer desde otras latitudes, ya lo decía el maestro Homero, ¿no? Entender otras latitudes y saber qué está pasando en otras regiones. Yo tuve la experiencia, la gran fortuna de trabajar como coordinadora del espectáculo jarocho, y una de las cualidades que me brindó esa experiencia fue crear nuevas posibilidades, o sea, romper con cosas del statu quo, ¿no? Y decir, se puede crear nuevas realidades. Creo que un profesional requiere también eso, crear nuevas posibilidades, inventar, desarrollar capacidades para abrir horizontes que no están, digamos, en nuestra región, en nuestras localidades, pero que invariablemente la calidad de la gente, la calidad humana de nuestra gente en este ámbito permite ese desarrollo. Entonces creo que a modo de resumen, básicamente es una persona sensible, con gran capacidad de trabajo colaborativo, con una amplia sensibilidad para abrir horizontes y de crear nuevas realidades. No detenernos ante los problemas, justamente todo lo contrario. Esas dificultades nos amplían la posibilidad de hacer mejor cada vez esta industria cultural y del entretenimiento. Y bueno, en las artes escénicas esto es fundamental. Pues muchísimas gracias. Entonces, me da mucho gusto ver cómo coinciden, porque al final de cuentas estamos formando comunicólogos y entretenólogos con esa perspectiva de mucho conocimiento, mucha práctica, mucho trabajo colaborativo. Entonces, a mí en lo personal me da mucho gusto pues, ver que estamos en línea con las necesidades que ustedes perciben en las diferentes industrias, y pues les agradezco esa perspectiva. Ahora veo que no nos pusieron alguna pregunta por el espacio de chat, pero invito a los asistentes al día de hoy a que abran su micrófono y aprovechen, pregunten, porque para conocer lo primero hay que tener curiosidad. Entonces, por ahí... Levanten la mano. Levanten la mano, tiene la opción de levantar la manita aquí en las herramientas, o abra su micrófono. ¿Alguna pregunta? Dios mío, no lo puedo creer. O sea, ¿dónde quedó aquella curiosidad de todos? No, pues eso quiere decir que estamos bien claros. Pues, maestra, mientras llegan las preguntas, yo quisiera agregar algo que nada más es como redondear un poquito, o desde donde yo estoy. Adelante. Que justo tomando en cuenta todo lo que mis compañeros están diciendo, creo que nadie dijo la palabra, pero que toda esta oportunidad de que los chicos se abran y reciban otros nuevos conocimientos, tiene que dejarles afuera prejuicios, que eso es importante porque hay muchas personas que entran a esta carrera llenos de prejuicios. En mi caso lo veo, la televisión, Televisa, terrible, no sé qué, y entonces de pronto se cierran mucho a pensar que las cosas son, lo han dicho mis compañeros, pero yo quería nada más puntualizar en la palabra prejuicio, y yo creo que también lo que nos toca, que creo que ya lo han dicho, pero nada más lo quiero decir para no quedarme con la espinita, es que creo que nosotros también como formadores tenemos que contagiarles de emoción, porque al final de cuentas, creo que aquí lo que nos une, aparte del conocimiento de las experiencias, es el amor a lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. Y yo creo que también ese ejemplo en nosotros
es responsabilidad de transmitirlo para que ellos se contagien y vean y exploren a través de los que ya estamos haciendo cosas, que esto se puede hacer y se puede hacer, cometer errores, que te sapeen, caerte, levantarte, pero que esto no te impida dejar de querer lo que haces, ¿no? Creo yo. Oye, Raquel, ¿cómo es que sé que la historia de los parásitos la he visto en muchas telenovelas mexicanas? Pues porque he visto muchas telenovelas. Que ves telenovelas y no te da pena. No, y entonces claro, no, tienes que llegar con esa telenovelas amplitud desde de muy decir, chavo, ¿no? consumo de todo, ¿no? Claro, No pasa sí. nada. Así es. No hay que ser novistas. No, tenemos que consumir en los medios de lo bueno, de lo feo, no puede ser todo cultural, también mucho de lo lúdico. Al contrario de ustedes, a mí sí me gusta verlos. Por ejemplo, ahorita hay unos efectos interesantísimos de gente muy mayor, ya para que yo les diga muy mayor, es muy mayor, donde son los más populares porque salen y a lo mejor están supliendo el espacio de la abuelita que muchos no tuvieron o no pudieron compartir con ella, o del abuelito, del tío. Hay muchas cosas bien interesantes y eso es parte también de llenarlo de todos. Y ustedes lo saben, lo vemos en la carrera. Es, chicos, vamos a experimentar, vamos a hacer el programa, vamos a hacer la transmisión, vamos a hacer el guión. Pues a lo mejor unos nos quedan bonitos, otros nos quedan feos, otros nos quedan medio mal hechos, pero es el momento de aprender, para que el día de mañana, y yo como coordinadora, pues me atrevería a sumar que algo que sirve de tener el profesionista de aquí a 5 años es no tener miedo a aprender, a regarla, a innovar, no quedarse con las fórmulas antiguas, sino sobre esos, tomarlas como un escalón para subir y pues hacer las cosas. Y sabes qué, Mari Carmen y compañeros y quienes nos están viendo, algo que a mí me mostró mi experiencia laboral es que los comunicólogos debemos tomar muy en serio nuestra formación y no dejar nuestra formación formal, porque creemos que en el momento que agarramos una cámara y que ya estuvimos en un programa en vivo, híjoles, ya somos los dueños del mundo y dejamos de prepararnos, de estudiar, de leer. Y pasados los años, pues vivimos en las glorias, viejas glorias, y no nos damos cuenta que de verdad se ha transformado tanto esto, que en nuestro microuniverso y nuestra microrealidad vemos que somos pues la pura leyenda, y no es cierto. O sea, hay mucha gente afuera haciendo cosas muy padres, hay que aprender de los demás. Mencionaron mucho la palabra colaborativo, es cierto, hay que trabajar entre muchos, hay que tejer redes, hay que sumar, no hay que restar, y lo que en algún momento hace un productor escénico, en algún momento necesita de un productor audiovisual, y en algún momento necesita de un escritor, en algún momento necesita de un realizador. Y saben que hablando otra vez en nuestro microuniverso en Jalapa, pues muchos nos conocemos y ya sabemos quién sabe hacer qué, y no hay nada más padre que jalar a un cuate que sabe hacer algo bien, ¿no? Por ejemplo, como Raquel participaba con Ángel, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos, yo conocí a Aarón cuando se rodó la parte de Marsupilami en RTV. RTV fue la ocasión para Marsupilami, y es una película que creo que no llegó a México, ¿sí, Aarón? Yo la vi en YouTube, ¿eh? Y en español, doblada al español. ¿Se oye? Te estoy hablando de hace, como ¿cuánto fue? Hace como 10 años, más o menos, ¿no? Marsupilami se hizo en el 2008, más o menos. Yo estaba terminando Atrapen al Gringo y otra vez me regresaron a México. Sí, 2008 más o menos. 2008 se hizo Marsupilami. Una película francesa con Marianne Cotillot y con Gerald Depardieu. Se filmó en Coatepec y en RTV fue Radio Palombia, de hecho. Radio Palombia, ¿no? Una telepalombia. Sí, cómo no. Y es una adaptación de un cómic. Estaba pensando ahora que decías todo esto, que antaño se decía que la ociosidad engendraba el vicio. Pero en esta pandemia, en esta cuarentena, yo lo que he observado es que la ociosidad engendra mucha creatividad. Personas que se han dedicado a la industria del entretenimiento, al cine, al periodismo, a las telenovelas, etcétera,
le han entrado, ¿no?, a las nuevas plataformas, a las nuevas redes sociales, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, y se han convertido de repente en fenómenos de estas nuevas redes, ¿no? En atrayentes. Pensaba en lo que decía Mari Carmen en el caso de Anthony Hopkins, que de repente abre su cuenta de TikTok y Sí, wow, se impresionante. vuelve un fenómeno ahí, ¿no? Porque el hombre lo que está, pero aquí viene lo importante, lo que está haciendo él es hacer lo que ha hecho toda su vida, que es actuar, ¿no? Es decir, lo que ha hecho Anthony Hopkins es ponerse a actuar, pero ahora subir su actuación a otra plataforma, ¿no? En este caso, a esta red social tan popular entre los chicos, ¿no? Entre los jovencitos, ¿no? Pero antes lo hizo también, si no me equivoco, Ian McKinley, con su Instagram. Y bueno, aquí, vaya, ya para hablar, digamos, del entorno local, ¿no? Una actriz que Raquel admira mucho, Erika Buenfil, por ejemplo, ¿no? Jesús María José, pensé que sabía lo que le ibas a decir. Y yo no sabía. Que se convirtió en la reina del TikTok. Que a esa señora que le quiten el TikTok, por favor. No, bueno, sí, señora, siéntese, por favor, ¿no? Sí, yo eso es lo que les digo, ya de repente quítenle el TikTok, ¿no? Y cosas de esas. Pero bueno, a lo que voy, o el punto al que quiero llegar, retomando un poco lo que decía también Homero hace un momento, ¿no? Es decir, lo que hemos visto, si alguna lección de... Perdón, iban a mencionar, por supuesto, que no puedo dejar de lado. Me tocó ver una maravillosa interpretación en trío, ¿no? De Meryl Streep con su compañera en Mamma Mía, cantando Amanda Seyfried, ¿o cómo se llama? The Ladies Who Lunch, una canción de un musical Company de Soderbergh en el aniversario número 90 de Soderbergh, que es un director, productor teatral muy importante en los Estados Unidos, y lo hicieron a través de Zoom, ¿no? O sea, cantaron esta pieza, The Ladies Who Lunch, a través de Zoom, todas ellas, ¿no? Ver a Meryl Streep echándose un trago de whisky, por ejemplo, ¿no? Y cantando, son cosas muy casera la cosa. Muy casero, exacto, pero que al final es lo que ellas hacen todo el tiempo, ¿no? Es actuar, es cantar, pero ahora hacerlo también desde estos entornos, de estos espacios. Es decir, es aprovechar la coyuntura para seguir creando, para seguir siendo creativos, para que esta situación no te supere, no te venza, ¿no? Sino que al contrario, saques algo positivo de ello. Han logrado conectar de manera como más personal a pesar de tener la misma distancia, ¿no? Entonces, claro, si estos personajes están en un ambiente más íntimo, entonces tú te la compras. Y es tu cuate. Will Smith es un tipo que está metidísimo en sus redes y que él sí ha tomado el tren de la transición y del enganche personal con el público como una herramienta para su trabajo. O sea, él lo hace personal, pero es su herramienta. Sí, lo ha hecho muy bien. Y muchos se están enganchando en eso, claro, por eso, porque están logrando conectar, porque no hay cómo llegar más que a través de las redes personales. Y lo que hace años que era el Twitter, que ahora es el Instagram y es el TikTok, que es la red más personal cercana, porque entonces lo importante era que era manejada por una personalidad, ¿no? Y tenías la certeza que era personal, entonces se lo comprabas, y esto sucediendo ahora con el TikTok, como con Erika Buenfil. Oye, yo tengo... Erika y otros, ¿no? Es Meryl Streep, Christian Baranski y Audra McDonald, tres lo vi. Grandes... búscalo, ahí está en YouTube. La canción se llama The Ladies Who Lunch, es parte del Musical Company y lo hacen a través de Zoom. En bata de baño, tomándose una copa de vino, un trago de whisky de botella, una cosa maravillosa, y cantando además. Raquel, perdón. Yo tenía también otra observación y ya le voy a romper un poco el ritmo a toda esta conversación tan bonita, pero creo que también nosotros como los profesores, digamos, o como muchas de las personas que ya egresaron y que también están frente a grupos de comunicólogos, me parece que también es importante que nosotros estemos muy al tiro con conectar práctica y teoría. Y yo creo que en esto, ahí está, el vino.
Está Ya se me buenísimo. antojó. Yo creo que el reto que tenemos es conectar teoría y práctica y todo está sucediendo tan rápido y sucede tan rápido en la comunicación que nosotros también tenemos el reto de conocer y saber adaptar lo más posible para que las generaciones que se están formando no crean que todo es práctica o lleguen a la práctica sin entender cómo se conecta con la teoría. Claro. Y eso también me parece que es muy importante porque de pronto, yo se los comento de pronto a los alumnos que llego a tener, sobre todo a los alumnos que tengo en maestría, que por ejemplo, para mí como nicóloga, me duele muchísimo, de pronto me arde en lo más profundo de mi ser, ver que los años que yo me tardé en aprender a editar, en lineal, con cintas, que si se me iba un cuadro y todo esto, ahora todo el mundo lo tiene en la aplicación y ya todos editan y ya todos ponen efectos. Bueno. Pero entonces, si todos lo pueden hacer, ¿qué nos va a diferenciar? Y ahí también creo que por eso es que el reto también es de quienes formamos, ¿no? Que es volver a las bases. Las bases, porque estará la herramienta y tendrás los fierros, pero yo veo gente que no sabe hacer un corte de full a full y en la misma proporción, o sea, habrá herramienta de edición, pero no tienen noción del montaje, no saben la edición, que tenga sentido narrativo, que tenga una función narrativa y que cumpla con ella, ¿no? Si no tenemos el acceso a la tecnología, como les decía hace un momento, pero no tenemos la formación para usar la tecnología adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia? Las bases, otra vez, como viejito, otra vez, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, pero eso es lo que te forme, lo que te da la diferencia para ahorita adaptarnos, pero el día de mañana también. Porque si ahorita, a nosotros nos tocó adaptarnos a muchas herramientas en 2, 3 años, a las nuevas generaciones se tienen que adaptar, como lo sucedió en este momento, en 6 meses. Y a la que viene se va a tener que adaptar en 2, 3 meses. Pero si no tienes las bases, no vas a lograr una adaptación adecuada y te vas a quedar atrás. Entonces, sí mira, te la voy a poner fácil. Echémonos un clavado si quieren en el YouTube o si quieren en el Facebook, pero cada vez vemos más realizadores audiovisuales que tienen un dron bonito, con una cámara increíble, pero ¿sabes qué? Tienen dronitis. Todo es dron. Entonces, pues no todo es dron, mano. O sea, está bonito, es para generar ciertas beauties, para establecer una escena, no sé. Pero todo dron. Y ahora también están los que tienen el mal del estabilizador para todos steady y así sucesivamente. Sí, ¿no? Que acabas de ver el video y acabas todo así mareado porque ya. Entonces, eso habla de un hueco en las bases y de una falta de noción narrativa del uso de los recursos, ¿no? Entonces, yo he visto casos contrarios, gente muy joven haciendo cosas muy bonitas con muchos y pocos recursos, ¿no? Pero vuelvo al asunto de la formación y creo que aquí voy a echarle el cebollazo a la universidad, porque si algo le agradezco a la universidad es que me dé libertad de cátedra. Y eso me ha permitido llenar los huecos que encuentro en el programa para meterle un rollo muy personal a mi programa y adecuar a los chavos y, como dice Raquel, casarlos la teórica con la práctica lo mejor que puedo, que tengan experiencia, que se equivoquen en el aula, para que cuando vayan a pedir un trabajo, por muy chiquito que sea, sepan a qué se enfrentan, ¿no? Y puedan corregir errores y lleguen con la experiencia de haber corregido un error, ¿no? Porque eso de llegar y aprender como antaño en los errores en tu chamba, no, nosotros estamos formando profesionales y tienen que saber llegar con las bases mínimas, pero bien sólidas, a aprender y a desarrollarse rápido. O sea, creo que eso es lo que tenemos que hacer y gracias a esa oportunidad de ajustar los programas y de trabajar con los chicos, que les podamos ofrecer mejores herramientas cada vez, ¿no? Oye, espérate, porque ahorita estamos por empezar con el plan 2025, que aquí va a ser al revés. El plan nos va a exigir a todos que nos volvamos a capacitar, nos volvamos a meter en algunos libros y compremos muchos nuevos, porque es un plan totalmente de avanzada. Sí, o sea, las que somos bien nerds, que casi todos lo somos, lo vamos a ver con mucha pasión los nuevos planes 2025 para la Universidad de Anáhuac, porque nos exigen que nos pongamos las pilas, porque traen cosas no para ahorita, sino precisamente para ese profesional de dentro de 5 años de mínimo.
y están bien interesantes. Y aquí pues me acabo de echar el comercial de algo que también bien. Y ¿sabes qué? Ya rapidísimo, último comentario, ya me callo, se los prometo. Como alumno y como estudiante, para mí siempre fue verdaderamente triste y frustrante tener maestros de libros. Que mi maestro de tele no haya hecho tele, que mi maestro de radio no haya hecho radio, que mi maestro de periodismo no haya sido periodista. POTS. Eso es bien triste, ¿no? Tuve maestros muy, pero muy buenos que sí ejercieron su profesión y que eran increíbles, pero también tuve muchos muy malos. Y creo que la verdad es que la experiencia que tienen los chicos en la universidad es que tienen maestros que nos dedicamos a lo que decimos ser. Y eso pues está bien, ¿no? La verdad. Entonces, pues felicidades a todos mis compañeros maestros porque están bien metidos en el ajo, diría mi abuela, ¿no? Porque eso de tener maestros de libros, pues tampoco está tan chido. Entonces, felicidades. Y eso es algo que nos destaca a nosotros, a la Universidad de Anáhuac, Jalapa, que tenemos maestros que están en lo que están enseñando. O sea, el periodista es periodista, el maestro Homero hace materiales audiovisuales, la maestra Verónica está metida en el mundo de los espectáculos culturales, Raquel es analista, sabe de tele, sabe la perspectiva, y eso hace que la historia tenga un contexto totalmente diferente. Y bueno, pues hay que seguir actualizándose. Creo que de verdad fuimos muy claros, no hemos perdido cantidad de participantes, pero nadie ha preguntado nada. Última pregunta, ¿no tienen jóvenes, damas, caballeros? Por ahí vemos a la maestra Laura Solano que nos está acompañando. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna pregunta? Somos todos oídos. Está muy bueno esto, pero mi telenovela de las 7 ya va a empezar. La conferencia de prensa de COVID, entonces sí estoy a punto de retirarme porque yo a las 7 tengo mi telenovela todas las noches, que no me la pierdo. Está muy buena, Es que de ahí saco mis datos de información. Y va muy buena, ¿no? Sí, va muy buena. No mucho, pero no, va muy buena. Pues no, pues yo más que otra cosa darle las gracias a todos los asistentes del día de hoy. La verdad ha sido una plática sabrosa, se han tocado los temas que buscábamos y bueno, a quienes hayan perdido alguna partecita de la conversación, vamos a subir esta mesa virtual a nuestra página de YouTube, que es, además la buscan como Universidad de Anáhuac Jalapa, que está enriquecida con muchísimos materiales de muchos de ustedes que han realizado en clases. Vamos a tener ahí la conversación y aprovecho rapidísimo para invitarlos a que a partir del miércoles nos acompañen en la muestra de cortos muy en corto. Tenemos una muestra que ya es su séptimo año, pero este año va a ser una muestra especial porque se va a hacer los miércoles del mes de julio. Va a presentarse aproximadamente una hora de una selección. Tenemos 50 materiales, recibimos 300 materiales de más de 10 países del mundo. Pueden buscar programa ya en la página de Facebook de Cortos en Corto para que vean los diferentes materiales que se van a estar publicando. Entonces, que los invito a que también entren por ahí. Ya me eché mi comercial. También vamos a iniciar el próximo sábado el diplomado de producción audiovisual multiplataforma, donde va a estar el maestro Homero acompañándonos como uno de los especialistas. Miren lo que bonito con su sonrisa. Y también los invitamos a quienes quieran estudiar un diplomado y seguir exactamente en algo que se mencionó, en que necesitamos seguir actualizándonos, seguir profesionalizándonos para pues poder brindar todos juntos una educación de calidad. A todos mis ponentes, mis expertos del día de hoy, les doy, de verdad, les mando un abrazo, les doy un beso virtual y les agradezco muchísimo. Y pues a todos nuestros asistentes y participantes, muchas gracias. Muy buena tarde. Abrazos para todos, gracias. Abrazos. Salud. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Adiós, Raquel, adiós. Saludos a todos. Todos, gracias. Adiós, Nos vemos maestros. pronto. Gracias, gracias. Bye, bye. Fíjense.